Ya está. Ya estamos. Muy bien. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Entonces, de esa manera, ¿sí? Hemos visto cuando un cable es recto, ya. Ahora vamos a ir cuando el cable es curvo. Su curvatura genera una media luna, su curvatura, y en función de esa media luna vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar, a hacer una ecuación que nos permita calcular en curvatura justamente la diferencial de campo magnético o campo magnético simple, ¿no? Entonces, eso. Entonces, empecemos a hacer esto. Empecemos a trabajar. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a tener justamente una curvatura y un punto de origen, ¿sí? Campo magnético debido a un segmento, aquí voy a anotar, campo magnético, así voy a olvidar campo magnético debido a un segmento, ¿sí? Segmento, en este caso, de alambre curvo, ¿sí? De alambre curvo. De alambre curvo. Entonces, esto, ¿no? Cuando nuestro alambre es una curvatura, puede ser, dependiendo, en este caso, vamos a trabajar este lado, esta es nuestra curvatura, ¿ya? Y si este es el curvo, aquí hay un origen justamente, y vamos a trabajar para esto, ¿sí? Estoy utilizando en la página, justamente en la página, estoy en la página 480 del libro, dice, en este caso, para calcular el campo magnético en el punto origen para el segmento de un alambre portador de cociente, dice, ¿no? Entonces, el alambre es portador de cociente, dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, mira, este pedazo aquí y aquí, este alambre es así. Por aquí circula la corriente I. La corriente está circulando por aquí. Y como el alambre simplemente está doblado, está haciendo una curva, entonces la corriente también circula por aquí. Y por aquí está yendo la corriente así. Está fluyendo. Entonces, pero lo que queremos estudiar es la parte curvatura, porque sabemos cómo calcular cuando es recta. De aquí a aquí es recta, sabemos cómo calcular el Yotzabad. Cuando es recta, simplemente utilizamos esta, ¿no? El campo magnético va a ser igual a μ sub 0, intensidad sobre 4 veces pi por la distancia por un radio, ¿no? O puede ser en un punto. Esta en teslas, ¿no? En teslas, ¿sí? Cuando es recto, Biosabat nos ha enseñado a calcular así. Ahora, cuando es curvo, ahora ya analizamos de esta manera. Ahorita vamos a hacer cuando es curvo, necesitamos siempre, a ver, están ingresando Roger, admitiremos, ya. Entonces, ahí estamos, ¿no? Estoy con el libro, ¿ya? Juntos haremos con el libro, estamos trabajando, ¿sí? Entonces, decimos, calcular el campo magnético en el punto O, dice, en un punto O, aquí está el punto O, ¿sí? Para el segmento del alambre portador de corriente que se muestra en la figura, ¿no? Figura 30.5. El alambre consiste de dos porciones rectas, ahí está, ¿no? Dos porciones rectas, esta porción y esta porción, ¿sí?
porción recta, y un arco circular de radio A, ¿no? Entonces, esto tiene un radio así. Vamos a hacer, de aquí a aquí hay un radio. De aquí a aquí hay un radio. ¿Sí? Este es un radio. Ese radio A, ese radio se llama A. Entonces aquí anotamos. A para nosotros va a ser el radio. ¿Sí? El radio. ¿Sí? De esa manera. ¿Ya? Muy bien, radio A. Ahí está. Listo. Aquí obtienen ese A que subtiende un ángulo tita, que se llama tita. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos justamente, en este caso, aquí hay un ángulo tita. Este ángulo es tita, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí hay una distancia, este pedacito. Si vamos a analizar este pedazo, también es una diferencial, se llama diferencial de superficie. Si analizamos simplemente este pedazo, ese pedazo se llama diferencial de superficie. A esa distancia diferencial de superficie hay una recta que trazamos aquí, ahí. Y esa recta se llama R o el radio, que también es lo mismo, ¿no? Muy bien, ya tenemos A, radio ya está, ¿no? Aquí tenemos justamente un punto A, un punto C, y listo, es la cociente, la cociente misma, ¿no? Ahora, ¿no? En este caso, se toma en cuenta así, ¿no? Cuando es curvo, utilizamos esto. Y sabemos que es curvo, entonces como estamos estudiando un pedazo, un diferencial de superficie, entonces basta que utilice el diferencial de superficie, entonces utilizamos la fórmula diferencial de campo magnético, va a ser igual, como sabemos esto, como sabemos, es mu sub 0, ¿ya? Mu sub 0 sobre 4 veces pi, ¿ya? Y sabemos por fórmula intensidad de campo, ¿no? Por la intensidad de campo, o la cociente, puede ser en mayúscula también. Cociente, ¿ya? O la cociente, pero esta cociente va a involucrar por diferencial de superficie. Multiplicamos por este pedazo de superficie y proporcional al cuadrado de la distancia, en este caso a al cuadrado. ¿Sí? No es una distancia, o sea, a al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta ecuación utilizamos, ¿no? Decimos entonces, ¿de dónde sale diferencial de superficie? ¿Sí? Esta diferencial de superficie es origen, es así. Diferencial de superficie es igual a diferencial de superficie multiplicada por R. O sea, R, o sea, vectorialmente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todo este pedazo es diferencial de superficie. Para sacar esto, entonces multiplicamos dr vectorialmente esto por R. Entonces nos da diferencial de superficie, o sea, un valor absoluto de este sentido, ¿no? Entonces, para esto voy a utilizar este lado para explicarles en detalle ¿sí? Muy bien. A partir de la ecuación, de esta ecuación que les he mencionado, ya, entonces, se obtiene que, en este caso, mira, esto es así. Si es diferencial de superficie, entonces, hay que hallar de esta manera. Escuchen. Tenemos en este caso, campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I, igualito 4 veces pi, ¿no? Mu sub 0, 4 veces pi, ¿no? Ya, entonces, y nos dice la distancia A al cuadrado, y A es un radio. Ese radio, A al cuadrado es un radio, es una constante, entonces sale afuera. ¿Por qué sale afuera? ¿Qué queremos hacer? Mira, escuchen.
Como a este lado hay diferencial, a este lado hay diferencial, a este lado hay diferencial de campo magnético, a este lado a la izquierda hay diferencial de superficie. Y como les indiqué en la anterior vez, ¿bien? Si a este lado tienes diferencial de superficie y aquí también tienes diferencial de superficie, quiere decir que eso nos está obligando a integrar. Quiere decir que hay una derivada aquí, hay otra derivada aquí, y tenemos que integrar la función. O sea, nos obliga matemáticamente, yendo más allá de la física, a integrar. Tenemos que integrar. Y el hecho de integrar es de hacer desaparecer este diferencial de ese, que es diferencial, nos está obligando a integrar porque aquí hay una diferencial más. Entonces, como la integral, dice las normas de integral, dicen, si vas a integrar, entonces todas las constantes agarra, saca afuera de la integral y solamente vas a integrar la función que te toque. Si es diferencial ese con ese, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, y eso hay que hacerlo. Las constantes afuera y después integras. Eso es lo que dice la ley de la integral, en cálculo 1 o 2, cualquier, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esto aquí, un poquito voy a enfocar aquí, y les voy a mostrar, mirad, aquí está, mirad, diferencial de B, mu sub 0 sobre 4 veces pi la intensidad, dice, intensidad de cociente, la que está fluyendo, por diferencial de superficie, por este pedazo de superficie, por este pedazo, ¿sí? Este pedazo de superficie. O sea, ni siquiera toda la curva estamos estudiando. Pese que dice que el campo magnético debido a un segmento del alambre, ¿no? Y nuestro alambre, digamos, es una curvatura, pero ni siquiera toda la curvatura estamos estudiando, simplemente a un pedacito de esa curvatura. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo hemos estudiado el alambre? El alambre recto, hemos estudiado un pedacito del alambre recto, ¿no? ¿no? Entonces, de la misma manera esto, ¿sí? Entonces, esta diferencial viene aquí, ¿no? Sobre a al cuadrado. ¿Qué quiere decir a al cuadrado? Que es la distancia, este a es esta a, ¿no? A es el radio casi, ¿no? Es como decir a radio al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque define justamente que proporciona al cuadrado de la distancia, porque este es una distancia, ¿ya? Entonces, se va a quedar solito el diferencial de superficie porque este es constante, esto también es constante, estos toditos son constantes. Entonces, como tengo que integrar, entonces estas constantes se van a quedar y solo se va a quedar solita integral diferencial de superficie. No porque lo digo yo, porque aquí así está la ecuación, ya constante, 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 constante y constante. Este A es el radio, la distancia igual es constante, puede ser 4 metros, 5 metros, es constante. Entonces afuera sale. ¿Cómo interpreto aquí? Estoy escribiendo aquí. Entonces lo copio todo, entonces le digo este A al cuadrado, aquí también A al cuadrado, ¿ya? Ahora es decir, integral, ¿sí? ¿De qué? ¿Qué cosa vas a integrar? Esto voy a integrar, diferencial de superficie. Entonces digo diferencial de superficie. ¿Sí? Ya está. No hay otra función más. Si hubiera una S más aquí, digamos 1 sobre S o S cuadrado, esa más la integro. Esa más la integro porque está todo en función de S. Pero como no hay más S, ¿no? Entonces simplemente diferencial de S. Ya está, ¿no? Ahora, esto es diferencial de campo magnético, así. De esa manera se hace la integración, ¿no? Vale, mira, vamos a integrar, un ratito vamos a integrar de esta manera, ¿ya? Entonces, esto con esto se va por el cálculo y me queda campo magnético solito. Vuelvo a anotar tal como está, mu sub 0, intensidad, aunque minúscula intensidad, sobre 4 veces pi al cuadrado, ¿no? E integro. Y integral de esto, esto con esto también se va y me queda superficie solita. Y así me queda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una curvatura que está analizando.
Ya está, ¿no? A ver, vemos en el libro, está lo mismo, ¿no ven? S, solito, ¿ya? S. Entonces, ahora, por ejemplo, escucha. S, ahora para nosotros esta S es superficie. Superficie. O en otras palabras, es área. ¿Sí? Ese es para nosotros superficie o área. Esa superficie, esa área que marcas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería en este caso, la superficie o área? Entonces, decimos, S va a ser igual, ¿ya? S va a ser igual al radio, o al radio, la distancia A multiplicado por el tita. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, si yo multiplico este A por el ángulo, me va a dar el diferencial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Voy a desarmar así un pedazo de ¿no? Ese pedacito que estamos estudiando. Eso, mira, estoy dibujando ese pedazo. Ese pedazo la hemos llamado diferencial de ese, ¿no? Digamos, y hemos integrado y nos ha salido ese, ¿no? Ya está. Esto tiene un ángulo tita. ¿Sí? Tita. Anotemos bien, tita. Ahí está, tita. ¿Sí? Y este es A, su radio. Puede ser también, puede ser A, o es lo mismo que R, porque es el mismo radio. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale S? Entonces, para sacar, si quieres este pedazo S, como has integrado y quieres solamente esta superficie, esta curvatura, esa curvatura pequeñita, no toda la curva, entonces ese diferencial de curvatura, entonces para ti tiene que ser, eso equivale a esto, mira, es decir, ese va a ser igual a A multiplicado por el ángulo. Si multiplicamos el radio por el ángulo, cualquiera sea el ángulo, 30 grados, 40 grados, 10 grados, 20 grados, no interesa, ¿sí? Pero es el ángulo. Entonces, si multiplicamos A por el ángulo, esto va a ser igual a la superficie, a S. Eso quiere decir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como hemos integrado y nos ha salido S, tenemos que anotar ahí en esa S, tenemos que dar un valor, o sea, anotar. Entonces, es una superficie. Entonces, para calcular el campo magnético o la intensidad magnética, entonces necesitamos ese dato. ¿Y de dónde vamos a conseguir? Como estamos estudiando una curva, entonces sacamos del gráfico, sacamos esto. O sea, de lo que hemos pensado aquí, mira, de este pedazo, le estoy sacando aquí, le digo, este es A, ¿no? Este es radio, es A. Aquí está, mira, la anoto aquí de nuevo, A. Este ángulo, que es todo este pedazo, aquí también se reproduce ese ángulo. Aquí está ángulo. Después, ¿qué más? Este pedazo, entonces, todo esto lo estoy sacando aquí, de aquí saco, ¿no? Ya está. Muy bien, ya sé que entonces es eso. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar en la ecuación para que diga, entonces, campo magnético, mu sub 0, intensidad, sobre 4 veces pi por A al cuadrado, se mantiene A al cuadrado, ya está, multiplicado por la superficie, pero mi superficie es A por tita, ya está, ¿no? Entonces, ahora, pero este A al cuadrado, unita de esto con una de estos, se va por álgebra, ¿no? Pero lo que me sobra, mis resultantes, sería 4 veces pi, 4 veces pi sobre A, ¿ya? Por tita. Esto sería el campo magnético, como podemos observar, sí, a ver. Sí, campo magnético, entonces para una corriente circular, ¿no? Campo magnético, ahí está, ¿no? Esto sería esto en teslas, ¿no? Entonces, con esto yo puedo calcular cuando mi cable es curvo, entonces puedo utilizar esta ecuación, ¿sí? Vas a utilizar esta ecuación cuando tu cable es curvo. Si yo te pido calcular el campo magnético
para, ¿no? Para una corriente ¿no? que lleva un cable curvo, ¿no? Entonces, con los datos que te voy a dar, si te digo curvo, o que lleva un radio igual a esto, o un ángulo de 20 grados, ¿no? Entonces pasamos a ver esto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tita, el ángulo, en este caso, como es curvo, el ángulo, en este caso, sería 2pi. A ver, si es curvo, a ver, vamos a analizar aquí todo. Vamos a proyectar, ¿no? Si es curvo, vamos a, digamos así, ¿no? Esta es una circular, esto es un radio L, o también conocida como A, ¿no ve? Entonces, estamos estudiando justamente esto, un ángulo θ, y esto es S, o diferencial de S, ¿no ve? Estamos estudiando este pedazo, ya. Entonces, si nosotros vemos a ver 0 grados, 90 grados, 180 grados, 360 grados, que es una vuelta. Y otro sería 0, es 90 grados es pi, y aquí va a ver 2pi, 3pi medios, ¿no? 3 medios de pi, ¿sí? ¿No? Entonces, en radianes, ¿sí? Entonces, para una curva, para una ondita, entonces si nosotros analizamos este lado, si estamos tomando un pedazo, escucha un momento. De aquí a aquí yo estoy marcando, mira, así estoy marcando un pedacito. Este pedacito es también un curvo, ¿lo ve? Este pedazo, si yo marco este pedazo, también es curvo. Este pedacito también es curvo. Entonces,